El mercado cripto está profundamente dividido y no sabemos si va a haber una subida, si va a haber una caída, si va a seguir lateralizando o qué va a suceder. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis lo más insesgado posible para estar preparados en cualquier tipo de situación. Mi nombre es Adrián Sánchez, soy economista y asesor financiero y hoy vamos a hablar sobre Bitcoin, vamos a hablar sobre el mercado cripto y voy a dar mi opinión en torno a cómo se podría plantear una estrategia interesante para este tipo de situaciones, para este tipo de mercado. Os recuerdo que nada de lo que diga constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, es solo mi opinión y depende mucho de vuestro perfil de riesgo, vuestra preparación y vuestra situación económica. Por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación y tomar vuestras propias decisiones. Debajo tenéis más información en torno al aviso legal. Lo que vemos en pantalla es un rango. Desde mi punto de vista, lo más importante es marcar los máximos, marcar los mínimos y suponer que va a seguir en el rango hasta que se demuestre lo contrario. También es cierto que nos gusta mucho marcar una tendencia, es decir, qué tendencia está dominando el mercado, qué tendencia está más fuerte y qué tendencia deberíamos tener como referencia. Y la tendencia se podría llegar a medir a través del gráfico de 3 días. ¿Y por qué el gráfico de 3 días? Porque, como apunta William Gann, aquí veis uno de sus libros, él habla de la tendencia en gráfico de 3 días, ya que filtra muy bien una noticia, filtra muy bien el sentimiento en un día en concreto y en los tiempos que corren nos viene muy bien este tipo de filtro, este tipo de herramientas, ya que nos van a marcar muy bien qué debemos hacer o qué es interesante en cada caso. También recordaros que la tendencia en análisis técnico manda, es lo más importante. Después podemos buscar patrones armónicos, podemos buscar soportes, podemos buscar resistencias, triángulos, lo que queramos. Pero la tendencia es lo más importante y debemos tener alguna forma de medir la tendencia. Hoy vamos a hablar tanto del MACD como del RSI y claramente el RSI está dejando máximos decrecientes, aunque hay algún intento de dejar máximos crecientes, en general son máximos decrecientes, incluso con el último máximo histórico. En octubre no consiguió dejar un nuevo máximo en el RSI y es una mala noticia porque venimos dejando máximos decrecientes incluso con el anterior máximo histórico en los 63.000, 64.000. También dejó un nuevo mínimo en el RSI en febrero. Por lo tanto, el RSI nos marca máximos decrecientes y los mínimos tampoco son claramente crecientes. Sí que es cierto que se aguanta mejor la línea en los mínimos, pero también hay mucha debilidad. Por ejemplo, en enero de 2022 dejó un nuevo mínimo en el RSI y por lo tanto deberíamos plantear lo siguiente. Si dejara un fuerte mínimo en el RSI, es decir, si hubiera una sobreventa, podría llegar a ser interesante comprar, porque hay que ir en contra del mercado, hay que comprar cuando muchos están vendiendo. Sin embargo, lo importante es volver a la tendencia, decir, vale, si llega a ese mínimo y rebota o hay interés comprador, tendría sentido comprar, pero debemos recordarnos que no es todo coger cuchillos cayendo, sino que también hay que buscar una tendencia, hay que buscar una recuperación, un rebote significativo y fiable. Y sin tener demasiadas cosas en cuenta, he planteado estos niveles de compra que voy a ir explicando. El más interesante son los 24.000, porque hay muchas personas esperando por debajo de 20.000 y es probable que no llegue el precio. También son probabilidades y es la estrategia que quiere llevar cada uno. Personalmente, comprar en 24.000 me parece una idea muy interesante, sobre todo para 2024, 2025, incluso 2026, que sería la época de halving. Esto nos llevaría claramente a buscar el mínimo
del ciclo, el mínimo de la media móvil de 200 periodos en semanal. ¿Tiene que llegar a ese nivel? No necesariamente. ¿Puede llegar a caer por debajo de 24.000? Por supuesto. Estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de estrategias. Además, sería una caída lo suficientemente fuerte como para asustar a personas que no tienen ni idea de qué va Bitcoin, ni tienen ni idea de economía. Por lo tanto, ahí es donde habría que estar preparados, desde mi punto de vista, para una compra a varios años. En cuanto a compras para aprovechar algún rebote o aprovechar el rebote de gato muerto, por ejemplo, serían los 31.000. Aquí sí que podría haber un cierto rebote, incluso a la anterior zona de soporte. Siempre hay que ir buscando niveles en los que o se cierra un corto o se abre una zona de compra para poder volver a vender en cuanto haya el más mínimo rebote o en cuanto haya un rebote significativo, ya que cuando se está en un rango hay que buscar zonas de compra para vender en la siguiente resistencia, en unas resistencias significativas. Hay más estrategias, pero yo quiero ir marcando niveles en los que ir promediando sin comprar cada vez que parezca un dip o sin comprar cada vez que en Twitter digan que es un dip, que hay que comprar el dip. No. Para comprar el dip hay que marcar zonas que sean lo suficientemente importantes y que tengan algún tipo de consideración. Por ejemplo, los 28.000 ya empezarían a ser zonas en las que el precio de Bitcoin dejaría nuevos mínimos con respecto a 2020, con respecto al verano de 2020. Y aquí ya empezaríamos a declarar el mercado bajista 100%. Y aún así considero que habría rebotes y hay que estar preparados también para ese tipo de compra, para ese tipo de compra en pánico, en caída libre, para buscar un rebote o para buscar algún tipo de recuperación. También es cierto que serían zonas de take profit, de recogida de beneficios, en el caso de que estemos en corto, en el caso de que estemos con una posición en la que buscamos vender arriba y comprar abajo. Todas las estrategias en un rango pueden tener cabida siempre y cuando tengamos claro lo que estamos haciendo. Luego, si hay un rebote en este pivote, se podrían buscar otra vez los 38.000 y se podrían buscar los 48.000, incluso dejando nuevos máximos, y también se podría buscar un máximo decreciente. De hecho, sería probablemente lo más racional, buscar un máximo decreciente y vender en el máximo decreciente, ya que una tendencia se define como máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Y por último estaría el nivel que llevo esperando mucho tiempo y que sigue sin llegar, que son los 58.000. He de reconocer que he sido muy optimista con este nivel y que cuando casi llega a los 48.000 yo no estaba satisfecho. No pensaba que fuera a ser el nivel a partir del cual tuviéramos esta caída. De hecho, hice un vídeo en el que pensaba que esto era acumulación, reacumulación, y he de reconocer que en este caso en concreto me equivoqué, porque tenía muy claro que si se rompían los 48.000 probablemente se llegara a esa zona de 57.000. He de reconocer que estaba equivocado y por lo tanto aquí lo reconozco. Si echamos un vistazo a XRP, en XRP tenemos una situación muy similar. De hecho, vamos a buscar a XRP y tendríamos una situación bastante similar y empezando por un soporte o por un pivote que tiene mucho interés para compradores y para vendedores. Hablo de pivote y no de soporte porque es una zona de tráfico, es una zona en la que se ha vendido con fuerza, por ejemplo el 18 de julio, es una zona en la que se vendía con fuerza en 2020 y también es una zona muy significativa ya que cuando salió el caso de Ripple contra la SEC también estaba en estos niveles de precio, concretamente estaba en 58, 59 más o menos, donde está en estos momentos. Entonces, si deja de haber interés comprador y entran las ventas, podríamos esperar una caída, por ejemplo, hasta los 49 céntimos. Y en el caso de XRP, si Bitcoin entra en mercado bajista más profundo o en un mercado en el que se intenta comprar Bitcoin en precios cada vez más bajos, ahí sí
la liquidación en altcoins podría ser muy fuerte. Sobre todo si se pierde este soporte, mucha gente va a pensar que no hay forma de recuperar esta situación y es una cuestión de tendencia, no es una cuestión de fundamentales. No hay correlación entre fundamentales y análisis técnico en el momento en el que se pierde un soporte muy importante o incluso se rompe una resistencia significativa. Por lo tanto, estamos en el límite entre un mercado bajista o un mercado profundamente bajista y una continuación para seguir esa subida, ya que sí que es verdad que si cogemos algo más de perspectiva, venimos con máximos crecientes y con mínimos crecientes. Pero claro, hay que tomar bastante perspectiva y por lo tanto las zonas de compra y las zonas de venta en el caso de XRP son más amplias, ya que si hay un poquito de recuperación en Bitcoin podríamos llegar a ver un rebote fuerte, un rebote significativo y sin embargo si empieza a haber caídas podríamos tener que esperar bastante más. Por ejemplo, por debajo de 0,50, por debajo ya estarían los 35 céntimos y por último los 23 céntimos. ¿Por qué digo esto? ¿Porque crea que va a llegar el precio a estos niveles? No. Porque hay que estar preparados para un escenario en el que Bitcoin cae con fuerza. Ya que si Bitcoin cae con fuerza, el arrastre va a ser muy profundo, porque no solamente se va a huir de activos con riesgo, sino que se va a llevar el dinero a activos que dentro del riesgo están mejor posicionados desde un punto de vista de corto plazo, desde un punto de vista de rotación. Si nos vamos al índice de miedo y avaricia, estamos en mínimos de los últimos meses. Concretamente estamos en mínimos del último mes, considerando el 9 de abril como el inicio del mes o como inicio de este periodo. Y si cogemos, por ejemplo, los últimos 3 meses, estamos por debajo de los niveles de febrero, que también nos marcaron mínimos decrecientes. Entonces es muy interesante marcar estas zonas, por ejemplo, el 23 de enero, que tuvimos un 11 en el índice de miedo y avaricia, y también el 21 de julio, que tuvimos un 10. Entonces, si llegara a esos niveles, también podría ser un buen indicador. Pero claro, buscando niveles de 10, incluso por debajo de 10. Cuando estamos en una tendencia bajista, hay que estar preparados para lo más extremo y también buscando algo de recuperación, porque el cuchillo cayendo no se suele recomendar comprar. Aunque pueda llegar a ser interesante, aunque pueda llegar a ser atractivo, el encontrar un poquito de recuperación desde un punto de vista de tendencia es interesante. Y por último, vamos a echar un vistazo al análisis on-chain, ya que es una herramienta que no teníamos en el pasado, es una herramienta que no tenemos en el mercado tradicional, a menos que paguemos por esta información, a menos que tengamos acceso a quién compra y quién vende. Y es una información muy privilegiada, que vale millones y que tiene acceso muy poca gente. Otro día hablamos de este tema a nivel más tradicional, pero en el mercado cripto sí que podemos hacer este análisis. Es cierto que lo que os voy a mostrar no es de acceso gratuito, sino que es un programa que es de pago, que se llama Santiment, y que podéis adquirir una suscripción si estáis interesados, pero bueno, voy a ir comentando estos gráficos, así que tampoco considero que haya que invertir demasiado dinero en herramientas, ya que hay alternativas gratuitas y muchas personas vamos comentando este tipo de gráficos, que por eso tengo la suscripción, porque soy creador de contenido. Vemos que el número de monedas estables en billeteras de ballenas o de personas que mueven mucho dinero, concretamente en Santiment lo llaman ballenas directamente, y esas ballenas tienen que tener al menos 5 millones de dólares en su billetera, han estado utilizando las monedas estables para ir comprando desde las caídas del 21 de enero, en torno al 21 de enero, entre el 19 y el 23 de enero, y desde entonces han ido comprando con sus monedas estables las caídas o los dips, y han vuelto a comprar desde finales de abril.
Es interesante, pero tampoco debemos considerar que va a haber un rebote solo porque las ballenas estén utilizando sus monedas estables para comprar, ya que tampoco es un movimiento exponencial o no es una caída tan fuerte como la que tuvimos en esta zona. Y también debemos recordarnos que ha habido momentos en los que no ha habido una correlación perfecta, sino que ha habido un cierto margen de error. Entonces, vemos que se está utilizando la moneda estable para comprar. Sin embargo, lo más interesante es plantear si se están creando nuevas direcciones y a qué ritmo se están creando nuevas direcciones. De nuevo, en enero de 2022 se inició un periodo en el que se crearon muchas direcciones, en las que se crearon gracias a pensar que se podía acumular Bitcoin. Y en estos momentos volvemos a ver que hay interés comprador, que hay interés por crear nuevas direcciones, por acumular, pero debemos pensar en lo siguiente. Esta tendencia debería mantenerse a lo largo del tiempo y según vaya cayendo el precio, deberían ir acumulando más. Si no acumulan más, probablemente piensen que habrá más caída. En octubre de 2021 tuvimos una liquidación de direcciones que llevó al precio de Bitcoin a su subida de la mano de liquidación de direcciones. Y por lo tanto, deberíamos tener en cuenta que ese dinero realmente iba a los exchanges. Ahora mismo no hay tanto dinero yendo al exchange o a los exchanges, sino que es un capital que de momento está preparado para ir a las wallets privadas, es decir, salir del exchange para poder vender y llevarlo a una wallet privada, en principio para acumular a largo plazo, para mantener a largo plazo, pero ya digo, en principio, es una interpretación bastante amplia, por lo tanto, lo mejor que se puede hacer, desde mi punto de vista, es plantear escenarios. Lo mejor que se puede hacer es estar preparados para que si pasa A, hagamos B. Y si hacemos C, debemos también estar preparados para que pase D. Es decir, si compramos el dip, hay que estar preparados para que siga cayendo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado. Si es así, dejad un like, dejad un comentario dando vuestra opinión y también podéis entrar al grupo de Telegram que está debajo en la descripción. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.